Reconstruye el templo. Quizá uno de los puntos más amargos de la historia de Israel en el Antiguo Testamento es, sin lugar a dudas, la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor y sus secuaces. El templo se había convertido en el gran símbolo de la unidad del pueblo, de su elección singular, de la santidad de su llamada, de la cercanía del Señor, de la posibilidad siempre abierta del perdón, de la fidelidad incondicional de Dios. Un día ese templo devastado y profanado tuvo que ver partir inermes y dolidos a los judíos, sin más defensas que sus lágrimas, ni más consuelo que sus recuerdos. Sabiendo esto, algo entendemos del gozo intenso y como comprimido que destila la primera lectura de hoy. El hagiógrafo ha querido dejarnos algo así como el testimonio histórico de cómo el pueblo, otrora desterrado, ahora pudiera volver a su patria y reconstruir su amado templo. Era como sentir que de alguna manera estaban levantando lo que antes destruyeron y estaban reconstruyendo lo que antes arrasaron. La pureza ha vencido la profanación, la verdad se ha impuesto, la culpa ha sido expiada, el orden querido por el Señor ha vuelto a su cauce. Son pensamientos hermosos que algo nos dicen de la victoria de Dios al final de los tiempos, pero que también se parecen a la alegría y el gozo que muchas veces sentimos al salir, por ejemplo, de una buena confesión. Hay varias cosas a destacar del texto que nos trae la primera lectura de hoy, del capítulo 6 del libro de Esdras. Por ejemplo, sabemos que varios profetas, entre ellos Ezequiel y Jeremías, reprocharon al pueblo por la multitud de sus pecados, y no solo esto, sino que además mostraron las consecuencias que esos pecados iban a traer, concretamente la destrucción del templo y el destierro del pueblo. Pero así como Dios utiliza a sus profetas para corregir, también envía a otros profetas para consolar, para educar en la esperanza. Al mismo Jeremías le dijo: «Te he puesto para derribar, pero también para construir. Te he puesto para arrancar, pero también para plantar». Qué útil es recordar que cuando Dios nos corrige, no nos está destruyendo, sino que está preparando un futuro nuevo para nosotros. Así nos lo recuerda la lectura de hoy, que profetas como Ageo y como Zacarías habían anunciado que después del destierro Dios recogería a su pueblo. Y también encontramos, por ejemplo, en el profeta Isaías, especialmente en los capítulos del 40 al 55, lo que se suele llamar el libro de la consolación. En esa parte del profeta Isaías se canta anticipadamente la victoria de Dios, se cantan con júbilo el retorno de los desterrados, en términos llenos de poesía, cargados de júbilo. Así que el primer punto, la primera enseñanza de hoy, es que la voz de Dios tiene a veces que derribarnos, porque nuestra soberbia tiene que caer por tierra, pero esa misma voz de Dios puede levantarnos, porque su esperanza, la que Él nos da, y el amor que nos otorga, no tienen límite. Otro aspecto muy bello de este capítulo 6 de Esdras es ver cómo Dios se vale de circunstancias que uno diría que están lejanas a Él. Los 3 reyes que favorecieron la reconstrucción del templo y que favorecieron el retorno de los desterrados a fines del siglo VI a.C., esos 3 reyes fueron reyes paganos, reyes persas. Ciro, Darío y Artajerjes son reyes paganos, pero Dios se valió de ellos. Es decir, el Dios que aparece en esta época, la época del retorno del destierro, es el Señor de la historia, como veíamos ayer, y por consiguiente tiene en su mano todos los corazones. Ahora bien, creo que el aspecto más hermoso de la lectura de hoy es que los judíos, cuando vuelven y cuando pueden reconstruir su templo después de tanto esfuerzo, lo primero que hacen es celebrar la Pascua. Es decir, para ellos, volver del destierro, volver de Babilonia, es una nueva Pascua, es un nuevo Éxodo. Sabemos que en el Antiguo Testamento nada tiene un carácter tan importante como la ley de Moisés y la Pascua que mandó celebrar Moisés. Pero a partir de este retorno del destierro, la Pascua significará mucho más para los judíos, porque ya no es simplemente un recuerdo que se aleja en el pasado, sino una realidad que Dios puede actualizar en la historia. Y también cada uno de nosotros puede tener y debe tener su Pascua. Es lo que Cristo anunciará en el Evangelio, la conversión,
Tu conversión es tu Pascua, la reconstrucción de su templo en nosotros. Una clave nos da Jesús en el Evangelio. Mi madre, dice Cristo, está allí donde mi palabra se cree. Mis hermanos están allí donde se escucha, es decir, se obedece el Evangelio. No falta María en donde se predica bien y no falta la Iglesia donde resuena la gracia. Feliz día para todos. Amén.